Hay un momento en la historia de cada civilización en el que las certezas comienzan a temblar, en el que aquello que durante siglos fue considerado incuestionable se ve confrontado por una luz tan brillante que resulta insoportable para quienes han construido su vida sobre la oscuridad de la fe ciega. ¿No es acaso el miedo a esa luz lo que define a las épocas de crisis espiritual? ¿No es precisamente el terror a que la verdad derribe los muros de lo sagrado lo que convierte a los herejes en mártires y a los inquisidores en guardianes de la mentira? En el siglo XVII, mientras Europa todavía sangraba por las guerras de religión y las hogueras consumían a quienes osaban pensar diferente, un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos se atrevió a formular la pregunta más peligrosa que puede hacerse a cualquier estructura de poder basada en lo sobrenatural. ¿Y si los milagros no son manifestaciones de la voluntad divina, sino simplemente nuestra ignorancia de las leyes que gobiernan la naturaleza? Baruch Spinoza, aquel judío expulsado de su comunidad, aquel filósofo que prefirió la soledad del pensamiento a la comodidad de la obediencia, aquel hombre que pulía lentes durante el día mientras pulía conceptos durante la noche, se enfrentó a uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye toda religión organizada, el milagro como prueba de lo divino. ¿Pero qué es un milagro sino la suspensión de aquello que creemos conocer? ¿No será que llamamos milagro a todo aquello que no comprendemos todavía? ¿Acaso la lluvia no fue considerada un milagro hasta que entendimos el ciclo del agua? ¿No fueron los eclipses señales del fin del mundo hasta que comprendimos la mecánica celeste? ¿Por qué entonces seguimos aferrándonos a la idea de que Dios necesita romper sus propias leyes para comunicarse con nosotros? La pregunta de Spinoza no era simplemente académica, ni surgía de un capricho intelectual. Era una cuestión que rasgaba el velo de todo el edificio religioso de su tiempo. Si los milagros no son posibles, si Dios no interviene, suspendiendo las leyes naturales que Él mismo estableció, entonces toda la estructura de autoridad de la Iglesia, toda la jerarquía de sacerdotes que interpretan la voluntad divina, toda la maquinaria del control espiritual se derrumba como un castillo de naipes ante el viento de la razón. ¿No será por eso que esta pregunta provocó tanto terror? ¿No será por eso que Spinoza fue considerado el más peligroso de los herejes, más temido incluso que aquellos que simplemente negaban a Dios? Porque negar a Dios es, en cierto modo, permanecer dentro del sistema de creencias religiosas simplemente invirtiendo la respuesta. Pero cuestionar la naturaleza misma de los milagros, proponer que Dios actúa exclusivamente a través de leyes inmutables y eternas, sugerir que la naturaleza es Dios y Dios es la naturaleza, eso era algo completamente diferente. Era proponer un universo en el que no hay lugar para la arbitrariedad divina, en el que no existen favoritos celestiales, en el que las oraciones no pueden cambiar el curso de los acontecimientos porque todo está regido por una necesidad absoluta e inexorable. ¿Puede imaginarse algo más aterrador para una institución que basa su poder en la promesa de interceder ante Dios? En Ámsterdam, esa ciudad de refugiados y comerciantes, de judíos expulsados de España y Portugal, de protestantes que huían de la persecución católica, de mercaderes que comerciaban con especias y con ideas, Spinoza vivía en una pequeña habitación donde la luz entraba oblicua por una ventana que daba a un canal. Allí, rodeado de libros prohibidos y manuscritos que circulaban en secreto, escribía con una caligrafía meticulosa sus pensamientos más peligrosos. ¿Sabía acaso que cada palabra que trazaba era una dinamita colocada en los cimientos de siglos de dogma? Era consciente de que estaba formulando preguntas que todavía hoy, más de 3 siglos después, siguen siendo demasiado incómodas para muchos.
El Tractatus Theologico Politicus, esa obra que circuló primero de forma anónima porque su autor sabía que firmarla era firmar su propia sentencia de muerte social, planteaba algo que parecía simple, pero que era revolucionario. Las escrituras debían ser interpretadas como cualquier otro texto histórico, usando la razón y el método crítico, no como si fueran dictadas directamente por Dios. ¿Y qué ocurre cuando aplicamos ese método a los milagros narrados en la Biblia? ¿Qué descubrimos cuando dejamos de lado la veneración ciega y examinamos con ojo crítico esas historias que nos han contado desde la infancia? Spinoza argumentaba que los autores bíblicos, como cualquier ser humano de su tiempo, interpretaban los acontecimientos naturales a través del prisma de su comprensión limitada del mundo. Cuando veían algo que no podían explicar, lo atribuían directamente a la intervención divina. ¿No hacemos lo mismo nosotros hoy con aquello que aún no comprendemos? ¿No es la historia del conocimiento humano precisamente la historia de ir reduciendo el ámbito de lo milagroso a medida que expandimos el territorio de lo comprensible? Cada avance científico es, en ese sentido, un milagro que deja de serlo. Cada fenómeno que explicamos es un Dios que destronamos. Pero hay algo más profundo en el análisis de Spinoza, algo que va más allá de la simple explicación racional de fenómenos naturales. Él no estaba simplemente diciendo que los milagros no ocurrían porque podían explicarse científicamente. Estaba diciendo algo mucho más radical, que la idea misma de milagro es incompatible con la naturaleza de Dios. ¿Cómo así? ¿No es Dios omnipotente? ¿No puede hacer lo que quiera? Aquí es donde Spinoza despliega su genio filosófico más devastador. Si Dios es perfecto, argumentaba Spinoza, entonces las leyes que estableció para gobernar el universo también son perfectas. ¿Por qué un Dios perfecto necesitaría corregir o suspender sus propias leyes? ¿No sería eso admitir que se equivocó al crearlas? ¿No sería reconocer que el universo que diseñó es defectuoso y requiere ajustes milagrosos? La idea de que Dios interviene ocasionalmente para romper el orden natural no glorifica a Dios, lo degrada. Lo convierte en un arquitecto incompetente que debe estar constantemente reparando su obra. ¿No es más digno de un Dios verdaderamente perfecto haber creado un universo tan perfectamente ordenado que no requiera ninguna intervención posterior? Y aquí llegamos a lo que quizás sea el corazón más incómodo de todo el argumento. Si Dios no hace milagros, ¿qué significa entonces rezar? ¿Qué sentido tiene pedir favores divinos si el curso de la naturaleza no puede ser alterado? ¿Para qué existen los sacerdotes si no hay intermediarios posibles entre el hombre y un Dios que actúa exclusivamente a través de leyes inmutables? ¿No se derrumba todo el edificio de la religión organizada si aceptamos esta premisa? Spinoza no era un ateo, como sus detractores lo acusaban. Era algo mucho más peligroso. Era un creyente de un tipo completamente diferente. Creía en un Dios que era idéntico a la naturaleza misma, un Dios que se manifestaba en cada ley física, en cada relación de causa y efecto, en la estructura matemática del cosmos. Deus sive natura, decía, Dios o la naturaleza, porque son lo mismo. Pero ¿qué implicaciones tiene esta identificación? ¿No significa que todo lo que existe es divino? ¿No significa que no hay nada sobrenatural, porque todo es natural y todo es divino al mismo tiempo? En las calles de Ámsterdam, los rabinos que lo habían expulsado pronunciaban su nombre con horror. En las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, se lo consideraba el anticristo filosófico, más peligroso que Lucifer mismo, porque sus argumentos no podían ser refutados fácilmente con amenazas de fuego eterno. ¿Cómo combates a alguien que no niega a Dios, sino que lo redefine de manera tan radical que hace obsoleta toda la maquinaria religiosa?
¿Cómo condenas a alguien cuya herejía consiste en tomar a Dios demasiado en serio, en atribuirle una perfección tan absoluta que no deja espacio para la arbitrariedad de los milagros? Los milagros narrados en la Biblia, sostenía Spinoza, debían entenderse en su contexto. Moisés dividiendo el Mar Rojo, Josué deteniendo el sol, Jesús caminando sobre las aguas. Todos estos relatos no eran literalmente ciertos, sino que eran interpretaciones de eventos naturales hechas por personas que no tenían los conocimientos científicos para comprenderlos de otra manera. O más importante aún, eran recursos narrativos y retóricos diseñados para transmitir enseñanzas morales y espirituales a poblaciones que no podían ser alcanzadas a través del razonamiento abstracto. ¿No es acaso la parábola una forma de verdad que no depende de la literalidad histórica? No podemos aprender de una historia sin necesidad de creer que ocurrió exactamente como se nos cuenta. Pero la Iglesia, tanto la judía como la cristiana, había construido su autoridad precisamente sobre la literalidad de estos relatos. Si el Mar Rojo no se dividió realmente, ¿cómo sabemos que Dios eligió al pueblo judío? Si Jesús no hizo literalmente los milagros que se le atribuyen, ¿cómo sabemos que era el Hijo de Dios? No se derrumba toda la estructura de la revelación divina si admitimos que los textos sagrados deben ser interpretados críticamente en lugar de aceptados ciegamente. Spinoza decía que sí, que esa estructura debe derrumbarse, pero no para destruir la espiritualidad humana, sino para liberarla del miedo, de la superstición, de la dependencia de intermediarios que afirman conocer la voluntad de un Dios arbitrario. ¿No es más noble, más verdaderamente espiritual, buscar a Dios en el orden perfecto de la naturaleza que esperarlo en la suspensión arbitraria de ese orden? ¿No es más digno del ser humano usar la razón que le fue dada para comprender el mundo que abdicar de ella en favor de la fe ciega? Cada noche, después de pasar horas puliendo lentes que permitirían a otros ver con más claridad, Spinoza se sentaba a pulir conceptos que permitirían a la humanidad pensar con más claridad. ¿Veía acaso en esas lentes que fabricaba una metáfora de su proyecto filosófico? Entendía que estaba creando instrumentos ópticos no solo para los ojos, sino también para la mente. Una lente bien pulida no crea la luz, simplemente permite que la luz existente se enfoque de manera más precisa. De la misma manera, la filosofía no crea la verdad, simplemente ayuda a enfocarla con mayor nitidez. Los milagros en la interpretación espinosista son como manchas en una lente mal pulida. Distorsionan nuestra visión de Dios y de la naturaleza. Nos hacen ver intervenciones arbitrarias donde solo hay leyes perfectamente ordenadas que aún no comprendemos. ¿Cuántos de los milagros en los que creían los antiguos hemos explicado ya con la ciencia moderna? ¿Cuántos de los milagros en los que creemos hoy serán explicados por la ciencia del futuro? ¿Y qué quedará entonces del Dios de los milagros cuando ya no haya nada inexplicable que atribuirle? Esta era precisamente la trampa en la que Spinoza colocaba a los defensores de los milagros. Cada vez que explicamos un supuesto milagro, el territorio de Dios se reduce. Si seguimos por ese camino, no terminaremos con un Dios que solo existe en los intersticios de nuestra ignorancia. ¿No es ese un Dios cada vez más pequeño, más débil, más insignificante? ¿No es más sensato, más reverente incluso, concebir a Dios como la totalidad de la existencia, como la estructura misma de la realidad, en lugar de como un hacedor de trucos mágicos que ocasionalmente suspende sus propias reglas? En los cafés de Ámsterdam, donde intelectuales de toda Europa se reunían a discutir las ideas más peligrosas de su tiempo, el nombre de Spinoza se pronunciaba en voz baja. Algunos lo defendían con pasión, viéndolo como el liberador del pensamiento humano de las cadenas de la superstición.
Otros lo maldecían con igual intensidad, viéndolo como el destructor de todo lo sagrado. Pero no es esa polarización exactamente lo que ocurre cuando alguien toca un nervio tan profundo de la psique cultural. ¿No es esa la señal de que una idea es verdaderamente revolucionaria? Porque los milagros no son simplemente creencias inocentes sobre eventos extraordinarios. Son instrumentos de poder. Son la herramienta fundamental a través de la cual las instituciones religiosas justifican su autoridad. Solo nosotros podemos interpretar estos signos divinos, dicen los sacerdotes. Solo a través de nosotros puede Dios hacer milagros, afirman los santos y los profetas. Pero ¿qué queda de ese poder si aceptamos que los milagros no existen? ¿Qué autoridad puede reclamar un intermediario entre Dios y el hombre si no hay necesidad de intermediarios porque Dios está presente en cada átomo de la existencia? Spinoza había tocado el nervio central del poder religioso, y lo sabía. Por eso su obra circulaba de forma anónima, por eso sus amigos le advertían que no publicara bajo su nombre. Por eso vivía en una modestia casi monacal, sostenido por una pequeña pensión y por el trabajo manual de pulir lentes, rechazando ofertas de cátedras universitarias que habrían requerido comprometer sus ideas. ¿No es ese el precio que siempre paga quien dice la verdad en una sociedad construida sobre mentiras convenientes? ¿No es ese el destino de quien prefiere la claridad de la razón a la comodidad de la ortodoxia? ¿Desde qué rincón del mundo estás leyendo estas palabras en este momento? ¿En qué ciudad? ¿Bajo qué cielo? Mientras estas ideas de hace más de 3 siglos resuenan todavía con una actualidad perturbadora. Te invito a que compartas en los comentarios tu ubicación y la hora en que te encuentras reflexionando sobre estas cuestiones que Spinoza planteó cuando el mundo era tan diferente y tan similar al nuestro. Y si estas palabras han resonado en ti, si han despertado algo en tu pensamiento, comparte este viaje intelectual con alguien cercano, con la esperanza de que la claridad del pensamiento traiga bendiciones a todos aquellos que se atreven a pensar por sí mismos. La cuestión de los milagros no es meramente teológica o filosófica, es profundamente política. Cuando Spinoza escribía sobre milagros, estaba escribiendo sobre poder, sobre control, sobre la manera en que las instituciones religiosas han mantenido su autoridad sobre las masas a través de los siglos. ¿No es acaso el milagro la forma más efectiva de cerrar cualquier debate racional? Es un misterio. Son los caminos inescrutables de Dios. No podemos comprenderlo con nuestra razón limitada. Cada vez que se invoca el milagro, se cierra la puerta al pensamiento crítico. ¿No es esa precisamente su función? Pero Spinoza proponía abrir esa puerta de par en par. Proponía examinar cada milagro con el mismo rigor con el que examinaríamos cualquier otro fenómeno natural. Y lo que encontraba una y otra vez era que los llamados milagros eran o bien malinterpretaciones de eventos naturales, o bien exageraciones narrativas, o bien fraudes deliberados, o bien fenómenos que simplemente no habían ocurrido en absoluto, sino que eran construcciones literarias con propósitos didácticos. ¿Esto hace menos valiosas las enseñanzas contenidas en las Escrituras? No necesariamente, pero requiere que leamos esas escrituras de manera diferente, absolutamente. La resistencia a esta interpretación no venía solo de la jerarquía religiosa, venía también del pueblo común, de aquellos que encontraban consuelo en la idea de que Dios podía intervenir en sus vidas, que las oraciones podían ser escuchadas y respondidas, que el sufrimiento no era simplemente el resultado ciego de fuerzas naturales, sino que tenía un propósito, un significado en el plan divino. ¿No es comprensible este anhelo? ¿No es humano desear que el universo no sea indiferente a nuestro dolor?
Pero Spinoza, con una compasión que sus críticos raramente reconocían, argumentaba que hay un consuelo aún mayor, una paz aún más profunda, en aceptar el orden necesario de la naturaleza. Porque si todo es necesario, si todo fluye de la naturaleza eterna de Dios, entonces nada de lo que nos ocurre es un castigo arbitrario ni una recompensa caprichosa. Todo es parte del orden perfecto del cosmos. Aceptar esto, comprender esto, es alcanzar lo que Spinoza llamaba amor intelectual de Dios, una serenidad que viene no de esperar milagros, sino de comprender nuestra posición en el todo infinito. Pero ¿cuántas personas están preparadas para esa clase de consuelo? ¿Cuántos prefieren la ilusión de un Dios personal que escucha sus oraciones individuales a la realidad de un Dios impersonal que es idéntico a las leyes del universo? ¿No es más reconfortante creer que tu enfermedad puede curarse milagrosamente si rezas lo suficiente que aceptar que tu salud depende de procesos biológicos que siguen su curso independientemente de tus deseos? Esta es la dureza del pensamiento espinosista, su elemento más difícil de digerir. No ofrece la comodidad de la esperanza mágica. No promete que si eres suficientemente bueno o suficientemente devoto, Dios romperá las reglas en tu favor. Te dice, en cambio, que eres parte de un todo infinito, sujeto a las mismas leyes que gobiernan las estrellas y los átomos, y que tu libertad consiste no en escapar de esas leyes, sino en comprenderlas y alinear tu voluntad con ellas. ¿Es esto frío? ¿Es esto desconsolador? ¿O es, por el contrario, la forma más profunda de dignidad humana? Los enemigos de Spinoza lo acusaban de hacer del mundo un lugar sin significado, sin propósito, sin amor divino. Pero él respondía que era exactamente lo contrario. Un mundo en el que Dios hace milagros arbitrariamente es un mundo caprichoso, impredecible, injusto. ¿Por qué Dios curaría la enfermedad de este niño, pero no la de aquel? ¿Por qué salvaría a estos náufragos, pero no a aquellos? Si Dios puede hacer milagros, entonces cada tragedia que no previene se convierte en evidencia de su crueldad o su indiferencia. ¿No es el problema del mal mucho más fácil de resolver en un universo espinosista donde Dios no interviene porque no puede intervenir sin contradecir su propia naturaleza perfecta? En su pequeña habitación de Ámsterdam, trabajando con una constancia que sus amigos admiraban y sus enemigos despreciaban, Spinoza construía sistemáticamente este nuevo universo conceptual. Un universo en el que no hay lugar para lo arbitrario, ni para lo caprichoso, ni para lo mágico. Un universo gobernado enteramente por la necesidad, pero una necesidad que es idéntica a la libertad cuando la comprendemos correctamente. ¿Cómo puede la necesidad ser libertad? Esta es una de las paradojas más brillantes del pensamiento espinosista. Somos libres, decía Spinoza, no cuando actuamos sin causa, lo cual es imposible, sino cuando actuamos según nuestra propia naturaleza, en lugar de ser determinados por causas externas que no comprendemos. El ignorante es esclavo porque atribuye a fuerzas externas, a los caprichos del destino o a las intervenciones divinas, aquello que en realidad fluye necesariamente de causas naturales. El sabio es libre porque comprende las causas y actúa en consonancia con ese conocimiento. ¿No es esta una libertad más real, más tangible que la libertad ilusoria de esperar milagros? Los milagros nos mantienen en la ignorancia y por tanto en la esclavitud. Nos hacen pasivos, esperando intervenciones externas en lugar de comprender y actuar según las leyes de la naturaleza. Una sociedad que basa su cosmovisión en los milagros es una sociedad de eternos niños, esperando que Papá Dios arregle las cosas. Una sociedad que comprende que no hay milagros, que todo sigue leyes naturales cognoscibles. Es una sociedad de adultos que toman responsabilidad por entender y trabajar dentro de esos límites. ¿En qué tipo de sociedad preferimos vivir?
La respuesta de la mayoría, tanto en tiempos de Spinoza como hoy, parece ser clara. Prefieren la infancia de los milagros a la adultez de la comprensión racional. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que viene con el conocimiento es pesada. Es más fácil rezar que estudiar, es más cómodo esperar un milagro que entender bioquímica o epidemiología o climatología. Es más simple atribuir todo a la voluntad inescrutable de Dios que aceptar que vivimos en un universo de causas y efectos que podemos, al menos parcialmente, comprender y predecir. Pero hay otro elemento en la resistencia a las ideas de Spinoza, algo aún más profundo y más oscuro. Los milagros no solo ofrecen consuelo o esperanza, también ofrecen poder a quienes pueden reclamar la capacidad de producirlos o interpretarlos. ¿Cuánta riqueza han acumulado las instituciones religiosas basándose en la promesa de milagros? ¿Cuántos peregrinos viajan miles de kilómetros hasta santuarios donde supuestamente ocurren curaciones milagrosas? ¿Cuántas donaciones se hacen con la esperanza de que Dios favorezca al donante con una intervención extraordinaria? Parte 2. El poder del milagro es el poder de quien puede definir qué es milagroso y qué no lo es, de quien puede autenticar un milagro como genuino o desecharlo como fraude, de quien puede prometer milagros futuros o amenazar con su ausencia. Este poder ha sido celosamente guardado por las instituciones religiosas a través de los siglos. ¿No es revelador que cada religión tenga sus propios comités de expertos que dictaminan sobre la autenticidad de los milagros? ¿No es sospechoso que los milagros siempre fortalezcan la autoridad de la institución que los reconoce? Spinoza veía esta maquinaria con una claridad que resultaba intolerable para sus contemporáneos. Veía cómo los relatos de milagros se usaban para mantener al pueblo en la ignorancia y la dependencia. Veía cómo cada generación heredaba estos relatos sin cuestionarlos, cómo se transmitían como verdades sagradas que no podían ser examinadas críticamente. Y veía, sobre todo, cómo el miedo jugaba un papel central en todo esto. No el amor a Dios, sino el miedo a su ira. No la búsqueda de la verdad, sino el terror a las consecuencias de dudar. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta resuena a través de toda la obra de Spinoza. ¿Por qué preferimos las mentiras reconfortantes a las verdades incómodas? ¿Por qué nos aferramos a creencias que no resisten el menor escrutinio racional con más tenacidad que a aquellas que están bien fundamentadas? La respuesta, sugiere Spinoza, está en que las creencias irracionales no se sostienen por su contenido de verdad, sino por su función social y psicológica. Los milagros unifican a las comunidades. Crear un sentido de identidad compartida. Nos dicen que somos especiales, que Dios se preocupa específicamente por nosotros, que nuestra tribu, nuestra nación, nuestra religión ha sido favorecida con signos extraordinarios. ¿No es esto lo que todos los pueblos han creído siempre? Los judíos tienen sus milagros del Éxodo, los cristianos tienen los milagros de Cristo, los musulmanes tienen los milagros del profeta, y así sucesivamente. Cada religión afirma que sus milagros son los verdaderos y los de las otras son falsificaciones o engaños demoníacos. ¿No es esto evidencia suficiente de que los milagros tienen más que ver con la cohesión social que con la intervención divina? Spinoza argumentaba que si realmente hubiera milagros, serían universales, no específicos, de una tradición religiosa particular. Un verdadero Dios, un Dios que es la naturaleza misma, no jugaría favoritos, no suspendería las leyes naturales para salvar a un pueblo mientras permite que otro sufra. La idea misma de milagros particulares, de intervenciones divinas selectivas, revela su origen humano, demasiado humano.
Son proyecciones de nuestros deseos tribales sobre el cosmos, intentos de reclamar para nosotros mismos un favor divino que nos distinga de los demás. Esta crítica hacía a Spinoza igualmente ofensivo para judíos, cristianos y musulmanes. No estaba atacando a una religión en particular, sino a la estructura lógica que todas compartían. Estaba socavando el fundamento sobre el cual todas las religiones reveladas construyen su autoridad. La idea de que Dios se comunica con ciertos pueblos elegidos a través de signos extraordinarios que suspenden el orden natural. ¿Podría haber herejía más completa, más devastadora? La comunidad judía de Ámsterdam, de la cual Spinoza había sido expulsado con un cherem que lo maldecía con todas las maldiciones del Deuteronomio, veía en él a un traidor que estaba desmantelando desde dentro las defensas intelectuales del judaísmo. Las iglesias cristianas lo veían como el anticristo filosófico que estaba minando la fe en Cristo, precisamente atacando la realidad de sus milagros. ¿Cómo podía ser Cristo el Hijo de Dios si no había hecho verdaderos milagros? ¿Cómo podía la resurrección ser algo más que un mito si los muertos no pueden volver a la vida porque violaría las leyes naturales que Dios mismo estableció? Pero Spinoza no se contentaba con atacar la noción de milagro desde el exterior. Entraba en las escrituras mismas y las examinaba con la precisión de un anatomista diseccionando un cadáver. Tomaba cada milagro narrado en la Biblia y mostraba cómo podía ser interpretado de manera natural, o cómo el texto mismo contenía evidencias de que no debía ser leído literalmente, o cómo la narrativa revelaba sus propósitos retóricos y morales que nada tenían que ver con la descripción histórica de eventos sobrenaturales. El sol que se detiene para Josué, por ejemplo. ¿Realmente se detuvo el sol? O el narrador, escribiendo desde la perspectiva de la cosmología geocéntrica de su tiempo, describió un evento natural, quizás un día excepcionalmente largo, debido a condiciones atmosféricas particulares, en términos que su audiencia pudiera comprender y que sirvieran al propósito narrativo de mostrar el favor divino hacia Josué? ¿No es más sensato esta interpretación que creer literalmente que el sol, o más precisamente la rotación de la Tierra, se detuvo sin que todos los objetos en la superficie del planeta salieran disparados debido a la inercia? El maná del desierto. ¿Una sustancia sobrenatural que llovía del cielo cada mañana? ¿O una secreción natural de ciertos arbustos del desierto, conocida por los beduinos de la región, que los israelitas hambrientos interpretaron como un regalo divino? ¿Hace esto menos significativa la historia del Éxodo? No necesariamente. Pero requiere que entendamos que el significado espiritual de una narración no depende de su literalidad histórica. Las plagas de Egipto, intervenciones sobrenaturales puntuales, o como sugieren los estudiosos modernos, una serie de desastres naturales encadenados, cada uno consecuencia natural del anterior, que ocurrieron en un período relativamente corto y que fueron interpretados por el pueblo israelita como signos de que su Dios luchaba por ellos. La marea roja causada por algas puede matar a los peces, lo cual lleva a las ranas a abandonar el río, lo cual permite que los insectos proliferen, y así sucesivamente. ¿No es esta explicación natural más compatible con la idea de un Dios que actúa a través de leyes que con la de un Dios que hace magia? Cada ejemplo que Spinoza diseccionaba era una estaca más clavada en el corazón del sobrenaturalismo religioso, y lo hacía sin negar la importancia de las escrituras, sin despreciar las tradiciones religiosas, sino precisamente argumentando que solo podemos verdaderamente apreciar su valor cuando dejamos de leerlas literalmente y comenzamos a leerlas como lo que realmente son. Testimonios humanos de la búsqueda de sentido,
narrativas construidas para transmitir enseñanzas morales y espirituales, textos que deben ser interpretados en su contexto histórico y cultural. Pero ¿qué queda de la religión si eliminamos los milagros? ¿No se vacía de contenido? Esta era la acusación que se lanzaba constantemente contra Spinoza. Su respuesta era que solo eliminando los milagros podemos acceder a una religión verdadera, a una espiritualidad auténtica que no depende de lo extraordinario, sino que encuentra lo divino en lo ordinario, en el funcionamiento perfecto y eterno de las leyes naturales. La religión, argumentaba Spinoza, debe basarse en la ética, no en la metafísica. Debe preocuparse por cómo vivimos, no por qué creemos acerca de eventos sobrenaturales. ¿Nos hace mejores personas creer que Moisés dividió el Mar Rojo? ¿Nos hace más virtuosos creer que Jesús convirtió el agua en vino? ¿O la verdadera enseñanza está en los principios morales que estas historias ilustran? Ama a tu prójimo, busca la justicia, cultiva la compasión. Estas son las enseñanzas que importan, y ninguna de ellas depende de que los milagros narrados hayan ocurrido literalmente. Pero las instituciones religiosas, notaba Spinoza con amargura, prefieren que nos preocupemos por la metafísica que por la ética. Prefieren interminables debates sobre la naturaleza de la Trinidad o la autenticidad de tal o cual milagro, porque mientras estamos entretenidos con esas discusiones teológicas, no nos fijamos en cómo la Iglesia misma viola constantemente los principios éticos que supuestamente defiende. No es conveniente que nos concentremos en si Jesús realmente caminó sobre las aguas, en lugar de preguntarnos por qué la institución fundada en su nombre acumula riquezas obscenas mientras predica la pobreza. Esta crítica política del uso de los milagros es quizás la más afilada de todas las armas en el arsenal spinozista. Los milagros sirven para distraer. Sirven para mantener al pueblo mirando hacia el cielo en lugar de hacia las cadenas que lleva en los pies. Sirven para que nos preocupemos por la salvación de nuestra alma inmortal en lugar de por la liberación de nuestro cuerpo mortal de la opresión. ¿No es revelador que las instituciones religiosas siempre hayan preferido invertir en catedrales magníficas donde guardar reliquias milagrosas en lugar de en eliminar el hambre o la enfermedad? Spinoza escribía todo esto consciente de que cada palabra era una sentencia de ostracismo social. Ya había sido expulsado de la comunidad judía, ya era considerado maldito por los rabinos. Ahora los cristianos se sumaban al coro de condena. Su libro fue prohibido, quemado públicamente en múltiples ciudades. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo, aunque él insistía en que su filosofía era profundamente religiosa, simplemente de una manera que las religiones establecidas no podían reconocer ni tolerar. ¿No es irónico que un hombre que dedicó su vida a pensar sobre Dios con más profundidad y rigor que la mayoría de los teólogos profesionales fuera acusado de ateísmo? ¿No revela esto algo sobre la naturaleza de la acusación de ateísmo? No se acusa de ateo a quien no cree en Dios, sino a quien no cree en el Dios de las instituciones, a quien no acepta la versión oficial de lo divino, a quien osa pensar por sí mismo sobre las cuestiones últimas de la existencia. En las reuniones clandestinas de librepensadores que se celebraban en hogares privados de Ámsterdam, lejos de los ojos de las autoridades eclesiásticas, el Tractatus de Spinoza circulaba de mano en mano, copiado cuidadosamente por aquellos que veían en él una liberación. Leían sus páginas con la emoción de quien descubre que no está solo en sus dudas, que hay argumentos racionales para lo que hasta ahora habían sido solo intuiciones incómodas. ¿No es este el papel del filósofo verdadero? No inventar dudas donde no las hay, sino articular con claridad y rigor aquello que muchos sienten pero no saben expresar.
Los argumentos de Spinoza contra los milagros no eran nuevos en todos sus aspectos. Había precedentes en la filosofía antigua, en Epicuro y los estoicos, en algunos pensadores medievales que habían osado cuestionar ciertos milagros específicos. Pero Spinoza fue el primero en construir un sistema filosófico completo en el cual la negación de los milagros no era un elemento periférico, sino central, derivado lógicamente de su concepción de Dios y de la naturaleza. Si Dios es infinito, argumentaba Spinoza, entonces debe contener todas las posibilidades. Pero un Dios que hace milagros no contiene todas las posibilidades, sino que actúa de manera contingente, eligiendo hacer esto en lugar de aquello. La contingencia es incompatible con la infinitud. Solo la necesidad absoluta, el hecho de que todo fluya inexorablemente de la naturaleza eterna de Dios, es compatible con un Dios verdaderamente infinito. ¿No es este un argumento tan hermoso como devastador? Cada atributo que tradicionalmente se le adjudica a Dios, Spinoza lo reinterpretaba de manera radical. La omnipotencia no significa que Dios puede hacer cualquier cosa arbitrariamente, sino que todo lo que existe fluye necesariamente de su naturaleza. La omnisciencia no significa que Dios conoce el futuro contingente, sino que no hay futuro contingente, porque todo está determinado. La bondad no significa que Dios hace milagros para ayudar a los buenos y castigar a los malos, sino que el orden natural mismo es la expresión de la perfección divina. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que no era un dogma verdadero, sino una construcción humana, útil quizás en su momento histórico, pero destinada a ser superada por el avance del conocimiento. Los milagros como dogma religioso están en esa categoría. Sirvieron para mantener la cohesión social en sociedades premodernas, para dar esperanza en tiempos de desesperación, para justificar la autoridad de líderes religiosos. Pero ahora, en la luz de la razón ilustrada, se revelan como lo que siempre fueron: interpretaciones erróneas de fenómenos naturales, exageraciones narrativas o fraudes deliberados. La resistencia a aceptar esto no viene de argumentos racionales, porque no hay argumentos racionales que puedan defenderse la realidad literal de los milagros. Viene del miedo. Miedo a que si este pilar cae, todo el edificio se derrumbe. Miedo a un universo sin significado sobrenatural. Miedo a nuestra propia insignificancia en un cosmos que no nos presta atención especial. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando aceptamos que no somos el centro del universo, que no hay un Padre Celestial vigilándonos constantemente, que estamos sujetos a las mismas leyes que gobiernan las galaxias y los átomos. ¿No es esa aceptación, ese amor fati, como lo llamaría Nietzsche siglos después, la verdadera madurez espiritual? Spinoza proponía reemplazar la religión del miedo por una religión del amor. No el amor sentimental de quien espera recompensas divinas, sino el amor intelectual de quien comprende su posición en el orden eterno de las cosas y se alegra de formar parte de ese orden. Este amor intelectual de Dios es la única inmortalidad real, decía. No la supervivencia personal después de la muerte, que es una fantasía, sino la participación en la eternidad de las ideas verdaderas. ¿No es esta una forma de consuelo más profunda que la promesa de milagros? Los milagros, incluso si fueran reales, serían arbitrarios y raros. La mayoría de las personas nunca experimentan uno. La mayoría de las oraciones no son respondidas de la manera que se espera. La mayoría del sufrimiento continúa sin intervención divina. ¿No es más honesto, más digno, aceptar esto y buscar significado en otra parte que vivir en la esperanza perpetua de un milagro que probablemente nunca llegará? Pero la honestidad, la dignidad, la verdad, estas no son las fuerzas que mueven a la mayoría de la humanidad.
Lo que nos mueve es el miedo, el deseo, la esperanza irracional, y las instituciones religiosas lo saben. Por eso siguen promoviendo los milagros. Por eso siguen canonizando santos basándose en supuestos milagros. Por eso siguen manteniendo lugares de peregrinación donde se afirma que ocurren curaciones extraordinarias. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas, condenadas, quemadas. Pero las dudas son internas, contagiosas, imposibles de erradicar completamente. Spinoza plantaba dudas. Cada argumento suyo era una semilla de duda meticulosamente sembrada en el terreno de la certeza dogmática, y esas semillas germinarían lentamente al principio, luego con más fuerza, hasta que siglos después su influencia permearía todo el pensamiento occidental. La crítica bíblica moderna, la exégesis histórico-crítica de los textos sagrados, el estudio científico de las religiones, todo esto puede rastrearse de vuelta a las preguntas que Spinoza planteó sobre los milagros y sobre la interpretación de las Escrituras. En su habitación en Ámsterdam, con la luz del atardecer filtrándose por la ventana, Spinoza escribía con una caligrafía cuidadosa. Sabía que estas páginas serían leídas por generaciones futuras, que el trabajo que estaba haciendo no era para su tiempo, sino para los siglos venideros. Sentía la soledad de ser tan adelantado a su época, o encontraba consuelo en su propia filosofía, en la idea de que él también era parte del orden necesario de las cosas, que sus pensamientos fluían de la misma fuente eterna de la que fluyen las órbitas de los planetas. Los milagros, concluía Spinoza, son como los fantasmas. Creer en ellos dice más sobre quien cree que sobre la realidad objetiva. Una sociedad que cree en milagros es una sociedad infantil, que no ha alcanzado la madurez racional. Una sociedad que los ha superado, que comprende que todo en el universo sigue leyes naturales cognoscibles, es una sociedad adulta, preparada para asumir la responsabilidad de su propio destino, en lugar de esperar intervenciones sobrenaturales. ¿Pero estamos preparados para esa madurez? ¿Queremos realmente vivir en un universo sin milagros? Estas preguntas siguen siendo pertinentes hoy, más de 3 siglos después de que Spinoza las formulara. Porque aunque la ciencia ha avanzado enormemente, aunque hemos explicado innumerables fenómenos que antes se consideraban milagrosos, la creencia en milagros persiste. Las religiones siguen promoviendo relatos de intervenciones sobrenaturales. Los creyentes siguen reportando experiencias milagrosas. ¿Por qué? La respuesta de Spinoza sería que es más fácil creer en milagros que hacer el trabajo duro de comprender el mundo a través de la razón. Es más reconfortante pensar que hay un poder superior que puede salvarnos, que aceptar que estamos fundamentalmente solos en un universo indiferente. Es más emocionante atribuir una recuperación médica inesperada a un milagro que a la complejidad de los procesos biológicos del cuerpo humano. ¿No es el milagro, en última instancia, una forma de pereza intelectual? Pero llamarlo pereza es quizás demasiado duro. Es más bien una respuesta comprensible a la abrumadora complejidad del mundo. Cuando nos enfrentamos a fuerzas que no comprendemos, cuando el sufrimiento parece arbitrario e insoportable, cuando la muerte de un ser querido nos deja devastados, ¿no es natural buscar significado, buscar razones, buscar la esperanza de que hay un propósito detrás de todo esto? Los milagros ofrecen ese significado, esa esperanza. Spinoza ofrece en su lugar comprensión, aceptación, serenidad. ¿Es eso suficiente para la mayoría de las personas? La historia ha mostrado que no. El espinozismo nunca se convirtió en una religión popular. No podía convertirse. Es demasiado exigente intelectualmente, demasiado austero emocionalmente, demasiado honesto en sus conclusiones. Las masas prefieren la comodidad de los milagros a la dura verdad de que no los hay.
Y las instituciones religiosas, comprendiendo esto, siguen alimentando esa preferencia, siguen prometiendo lo que no pueden cumplir, siguen manteniendo a la humanidad en un estado de infantilidad espiritual. Pero ¿acaso no hay una arrogancia en Spinoza, en su convicción de que él ha visto la verdad que otros no pueden ver? ¿No es su filosofía, en el fondo, tan dogmática como las religiones que critica? Esta acusación se le ha hecho a menudo, y hay algo de verdad en ella. Spinoza estaba absolutamente convencido de que su sistema filosófico era correcto, de que había descubierto la verdad sobre la naturaleza de Dios y del universo. Su ética está escrita more geométrico, al modo geométrico, como si fuera un tratado de matemáticas donde cada proposición se deriva necesariamente de los axiomas iniciales. Pero hay una diferencia crucial. Spinoza no pedía fe ciega, pedía comprensión. Pedía que sus lectores siguieran sus argumentos paso a paso, que los examinaran críticamente, que solo los aceptaran si los encontraban convincentes. No amenazaba con el infierno a quienes no estuvieran de acuerdo con él. No prometía el paraíso a sus seguidores. Simplemente presentaba sus argumentos y dejaba que cada individuo decidiera por sí mismo si eran persuasivos. Esta es una forma completamente diferente de hacer religión o filosofía que la de las iglesias establecidas. Es una forma que respeta la autonomía intelectual del individuo, que confía en la razón humana, que no necesita del miedo para mantener a sus adherentes. ¿No es esto en sí mismo una forma de liberación? ¿No es este el verdadero regalo de Spinoza a la humanidad, independientemente de si sus conclusiones específicas sobre los milagros son correctas o no? La cuestión de los milagros es, en última instancia, la cuestión de qué tipo de universo habitamos y qué tipo de vida queremos vivir. ¿Queremos vivir esperando constantemente intervenciones extraordinarias que probablemente nunca llegarán? ¿O preferimos aceptar el orden natural, comprenderlo lo mejor que podamos y trabajar dentro de sus límites para mejorar nuestra condición y la de otros? ¿Queremos ser receptores pasivos de la gracia divina o agentes activos de nuestro propio desarrollo? Spinoza nos invita a elegir la segunda opción. Nos invita a crecer, a madurar, a dejar atrás la infancia de los milagros y entrar en la adultez de la razón. Es una invitación que muchos rechazan, que algunos aceptan parcialmente, que pocos abrazan completamente. Pero es una invitación que sigue ahí, 3 siglos después, tan pertinente como cuando fue formulada por primera vez en esa habitación en Ámsterdam, donde un hombre solitario pulía lentes durante el día y pulía ideas durante la noche. Parte 3. La batalla de Spinoza contra los milagros no era solo una batalla intelectual. Era una batalla existencial, una lucha por el alma de la humanidad. Porque lo que estaba en juego no era simplemente si tal o cual evento sobrenatural había ocurrido en el pasado, sino cómo la humanidad debía orientarse hacia el futuro. ¿Deberíamos seguir mirando hacia el cielo, esperando salvación? ¿O deberíamos mirar hacia adentro y hacia adelante, confiando en nuestra propia capacidad de comprender y transformar el mundo? La modernidad, en muchos sentidos, es hija de Spinoza. La ciencia moderna, con su método empírico y su rechazo de las explicaciones sobrenaturales, es spinocista en espíritu, aunque pocos científicos lo reconozcan. La democracia secular, con su separación entre Iglesia y Estado, es spinocista en su estructura, aunque muchos demócratas nunca hayan leído una línea de su obra. La ética moderna, basada en principios racionales más que en mandatos divinos, es spinocista en su fundamento, aunque muchos moralistas prefieran no admitirlo. Pero la modernidad también ha revelado las limitaciones del proyecto spinocista. Hemos explicado muchos fenómenos naturales, hemos reducido el ámbito de lo milagroso, hemos secularizado grandes porciones de la vida social. Y sin embargo, la creencia en milagros persiste.
Las religiones organizadas, aunque debilitadas en algunas regiones, siguen siendo poderosas en otras. El pensamiento mágico, la superstición, la fe irracional no han desaparecido, sino que han encontrado nuevas formas de expresión. ¿Por qué? ¿Por qué la razón spinozista no ha triunfado completamente? Una posible respuesta es que Spinoza subestimó las necesidades psicológicas profundas que los milagros satisfacen. Los seres humanos no somos criaturas puramente racionales. Tenemos emociones, anhelos, miedos que no pueden ser eliminados simplemente comprendiendo que son irracionales. Necesitamos esperanza, necesitamos consuelo, necesitamos la sensación de que el universo no es completamente indiferente a nuestro sufrimiento. Los milagros proporcionan todo esto. Proporcionan historias en las que el bien triunfa sobre el mal de formas que no dependen de procesos naturales predecibles. Proporcionan la promesa de que las injusticias de este mundo serán corregidas, si no aquí entonces en el más allá, si no por medios naturales, entonces por intervención divina. Proporcionan comunidad, rituales compartidos, una sensación de pertenencia a algo más grande que uno mismo. ¿Puede el spinozismo ofrecer equivalentes funcionales a todo esto? Spinoza diría que sí, que el amor intelectual de Dios, la comprensión de nuestra posición en el orden eterno de las cosas, la serenidad que viene de aceptar la necesidad, todo esto puede proporcionar una satisfacción más profunda y más duradera que la esperanza en milagros. Pero esta afirmación nunca ha sido probada a escala social. Nunca ha existido una sociedad completamente spinozista. Las sociedades más seculares del mundo moderno no son realmente spinocistas, sino más bien pragmáticas, materialistas, enfocadas en el consumo y el entretenimiento como formas de encontrar significado. ¿Es esto lo mejor que podemos hacer? ¿Es la alternativa a la religión de los milagros simplemente el materialismo vacío del capitalismo de consumo? Spinoza estaría horrorizado por esta posibilidad. Su filosofía no era una receta para el nihilismo o la frivolidad, sino para una vida de contemplación profunda, de comprensión cada vez mayor, de conexión con el todo infinito del cual somos parte. Pero esa visión requiere disciplina, educación, tiempo para pensar. ¿Cuántas personas en las sociedades modernas tienen o están dispuestas a crear esas condiciones? La crítica de los milagros de Spinoza fue devastadoramente efectiva desde un punto de vista lógico, pero sociológicamente ha tenido un éxito mixto. Ha influenciado a las élites intelectuales, ha formado la base de la crítica bíblica académica, ha ayudado a crear el espacio para el pensamiento secular, pero no ha eliminado la creencia popular en milagros. Quizás porque, como sugiere el pragmatista William James, la creencia religiosa no se basa principalmente en argumentos racionales, sino en experiencias y necesidades existenciales. ¿Significa esto que Spinoza fracasó? No necesariamente. El éxito de una filosofía no se mide solo por cuántas personas la adoptan completamente, sino también por cómo cambia el paisaje conceptual, por las nuevas posibilidades de pensamiento que abre, por las preguntas que hace imposible ignorar. Y en ese sentido, Spinoza tuvo un éxito enorme. Después de él, ya no es posible creer en milagros de la misma manera inocente en que se creía antes. Incluso aquellos que mantienen la fe en lo sobrenatural deben ahora defenderla contra argumentos racionales que Spinoza formuló con claridad insuperable. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha desarrollado criterios cada vez más estrictos para autenticar milagros, precisamente porque es consciente de que afirmaciones demasiado fáciles serán demolidas por el tipo de crítica que Spinoza inauguró. El proceso de canonización ahora requiere no solo testimonios de milagros, sino también que esos milagros sean investigados por médicos y científicos.
¿No es esto, en cierto modo, un tributo involuntario a la fuerza del argumento espinosista? La Iglesia se ve obligada a usar los métodos de la ciencia para validar a que aquí tienes la segunda parte de la narración filosófica, siguiendo con absoluta continuidad el tono y el flujo argumental, sin los enlaces ni referencias visibles. El poder del milagro no reside en la suspensión de las leyes naturales, sino en la suspensión momentánea de la incredulidad colectiva. Porque, si la naturaleza fluye con necesidad inquebrantable, seguimos aferrándonos, casi con desesperación infantil, a relatos de portentos que rompen el curso eterno de las cosas. ¿No será acaso que el ser humano teme más a la indiferencia del cosmos que a los propios terrores que invoca con su imaginación? La fuerza de los milagros es política, social, teológica y, sobre todo, psicológica. Porque ¿qué autoridad tendría la voz de un sacerdote si la naturaleza misma no confirmara, aunque sea una vez, su dominio sobre lo que es posible y lo que no lo es? Spinoza contemplaba este fenómeno con la serenidad fría de quien ha pulsado las cuerdas más secretas del alma humana. Observaba el modo en que los relatos de milagros eran cuidadosamente preservados y transmitidos por las instituciones religiosas, y cómo la mera osadía de dudar de ellos se castigaba no tanto por herejía, sino por insubordinación. La herejía, a fin de cuentas, puede ser quemada en la plaza pública, pero la duda se insinúa, prospera en el susurro, germina en la conciencia silenciosa de quienes se atreven a pensar. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? ¿No será porque la duda desmantela desde dentro la fábrica misma de las certezas? La filosofía de Spinoza esculpe la pregunta como herramienta de demolición. ¿Qué es un milagro? ¿Un hecho que viola el orden necesario de la naturaleza? Pero si Dios es la naturaleza, y si la naturaleza es una totalidad perfecta e infinita, ¿cómo podría algo escapar a sus leyes? ¿No implica toda excepción un defecto en aquello que se proclama perfecto? Así, los milagros, en vez de glorificar a Dios, lo desacreditan. En vez de certificar la fe, la ablandan en la credulidad. ¿No es paradójico que el milagro, pensado como signo de la soberanía divina, se convierta en prueba de su debilidad? ¿No es una confesión velada a ojos lúcidos de que la estructura divina no basta? El universo de Spinoza no tiene rincón para la arbitrariedad disfrazada de providencia. Deus sive natura. Dios, o sea, la naturaleza, proclama que lo divino es la racionalidad absoluta de todo lo que es, y que nada puede separarse de esa necesidad inalterable que es, al mismo tiempo, plenitud y condena. El milagro no es más que la sombra proyectada por nuestra ignorancia ante una naturaleza aún no comprendida. Lo llamamos milagro porque no sabemos nombrar la causa. Lo adoramos porque desconocemos el mecanismo. No se repite este patrón en el corazón del creyente, que ante cada aflicción desea la intervención salvadora y de no producirse, la explica como castigo o secreto inescrutable. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad y no a la superstición que la humilla? Pero Spinoza va más lejos. No solo pone en tela de juicio la historicidad de los milagros, sino la estructura misma del deseo que los produce. Observa cómo las religiones han construido su hegemonía sobre una pedagogía del miedo, no del asombro. Si el dogma se derrumba ante la razón, ¿qué queda de la comunidad? ¿No será que donde termina la certeza, comienza la verdadera fe? La fe para Spinoza no es la aceptación ciega, sino el amor intelectual a la necesidad. Es el abandono del consuelo fácil de lo inexplicable en favor de la comprensión, aunque duela. Si la razón quiebra las columnas del antiguo templo, ¿no será hora de construir uno nuevo, donde el único altar sea el de la verdad buscada, sin temores ni intermediarios?
Spinoza era consciente de que su serenidad ante la imposibilidad del milagro era interpretada como frialdad por quienes necesitaban esperanza, no claridad. Pero no despreció nunca la dimensión humana del anhelo. Más bien intentó redirigir la necesidad de consuelo hacia la serenidad de la comprensión. Aceptar la necesidad universal, saber que todo fluye de la esencia de Dios naturaleza y que en esa corriente universal no hay espacio para injusticias arbitrarias ni castigos caprichosos. El amor intelectual de Dios, decía, es el mayor bien del hombre. Pero ¿cuántos pueden resignarse a esa consolación abstracta y no exigir milagros palpables, consuelo inmediato, favores personales del infinito? Con la precisión de un anatomista espiritual, Spinoza desmenuzaba las narraciones bíblicas, mostrando que en cada milagro hay, más que intervención divina, una magistral pedagogía del símbolo, el relato y la alegoría. ¿De qué sirve preguntarse si el sol se detuvo para Josué, si la enseñanza es otra? ¿De qué vale discutir la literalidad del maná, la resurrección, la división de las aguas, si el verdadero sentido está en la fuerza ética del texto? ¿No han usado todas las religiones los portentos como alfileres de la memoria colectiva para unificar, exaltar, oprimir? La herejía de Spinoza no fue negar a Dios, sino redefinirlo con tal radicalidad que obligó a las iglesias a recular y a los dogmas a vacilar. Dios no interviene, porque ya es siempre intervención perfecta y total. El curso del mundo no admite suspensiones, porque es la expresión de su propia esencia. ¿Pueden soportar los hombres una divinidad tan abstracta y necesaria, despojada de rostro, manos y corazón? ¿Qué consuelo ofrece un Dios que más que amar, subsiste, existe y se expresa mediante necesidad inmutable? Ante este panorama, la religión oficial tiembla, toda una jerarquía de poder se tambalea si los milagros dejan de ser posibles. El sacerdote pierde su monopolio de intermediario. El fiel ya no necesita mediadores. La comunidad deja de temer la excomunión o la maldición, porque ya nadie puede manipular el favor divino. ¿Está la Iglesia dispuesta a convertirse en una simple escuela de moralidad racional, despojada de trucos y portentos, o preferirá aferrarse al misterio cómodo, a la clientela de los milagros, a la administración de una magia institucionalizada? La resistencia es feroz y comprensible. La crítica de Spinoza, por tanto, es antes una pedagogía de la emancipación que una demolición por el mero placer de la destrucción. Pero el precio es la soledad. El filósofo es expulsado, difamado, temido. ¿Cómo soportar la vida si no es bajo la protección de una tribu, una parroquia, una sinagoga, una sociedad? Spinoza paga el precio de hablar la verdad en un mundo gobernado por el miedo a la verdad misma. ¿No es ese el destino de todo pensador lúcido, de todo visionario que persiste en ver lo que los otros rehúsan mirar? En la tradición de las noches solitarias de Ámsterdam, mientras la ciudad bulle en transacciones de oro, especias y fe, Spinoza sigue puliendo lentes de vidrio para ganarse el pan y puliendo ideas para conquistar la eternidad. Su filosofía se convierte en refugio para los disidentes invisibles, los espíritus libres y los corazones valientes que, dispersos en la multitud, sienten que algo en el relato oficial no encaja. ¿No te has sentido tú también alguna vez como uno de ellos, preguntándote desde qué parte del mundo resuena este eco en tu conciencia? ¿Qué hora marca tu reloj mientras exploras estos abismos de duda y lucidez? ¿No es el momento de dejar que tu voz también interrumpa la cadena de silencios y en los comentarios digas desde qué país y ciudad miras este salto al abismo del pensamiento? ¿Qué hora es allí? ¿Y a quién podrías compartir estas ideas con el deseo de bendiciones más profundas que un portento cualquiera? La batalla entre fe y razón,
entre milagro y necesidad, entre el consuelo de la ignorancia y la dignidad del conocimiento, es tan antigua como la historia de la humanidad. Ningún dogma se derrumba sin ruido, ninguna certeza desaparece sin dejar rastro de vértigo. Pero ¿no será el vértigo el primer síntoma de la libertad? No es precisamente cuando la fe colapsa en su forma infantil que puede comenzar la madurez del espíritu, la verdadera religión, aquella que no se digna pedir milagros, sino comprender el milagro incesante de la existencia misma. A esta altura, la soledad de Spinoza es la de todos los que han sentido el peso de la razón y el frío de los templos vacíos. Pero no hay en esa soledad una misteriosa compañía de todos los espíritus fuertes, una comunidad secreta de los que prefieren la dignidad de la verdad a la comodidad de la mentira. ¿No te reconoces tú, aunque sea por un instante, entre ellos? Y así, avanzando, la narración filosófica se adentra cada vez más en el conflicto, haciéndose carne en la figura herética y lúcida de Spinoza, cuya fuerza reside no en destruir todas las esperanzas, sino en depurarlas de la superstición para sí mismo y para quienes se atreven a pensar a contracorriente. El mayor milagro, después de todo, no es suspender las leyes de la naturaleza, sino la valentía de arriesgarlo todo por pensar la verdad.